Bienvenido a este nuevo estudio sobre el santuario. Ahora quiero hablar contigo acerca del santuario celestial. Vamos a hablar un poquito acerca del santuario celestial. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto a este maravilloso santuario que existe allá en el cielo? Y vamos a comenzar con el libro de Ezequiel, capítulo 40, versículos 3 y 4. Dice ahí la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel se le presenta una visión maravillosa a este profeta sobre un templo que nunca se llegó a construir, sobre un templo cuyas aguas salían de ese templo y se dirigían hacia el mar muerto y revivían el mar muerto. ¿Acaso este templo que nunca se llegó a construir era una especie de modelo basado en el santuario celestial? No sé. Pero vamos a estudiar hoy día acerca de este tema del santuario. Ahora, hay algo muy importante que Dios le dice a Ezequiel que tiene que hacer con este santuario. Dice la palabra de Dios: me llevó allá y he aquí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo: oh hijo del hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. Dios se presenta ante el profeta, se presenta un hombre ante el profeta con una vara de medir, con una caña de medir, y le dice: ahora es necesario medir el santuario. ¿Por qué era necesario medir el santuario? ¿Por qué era necesario medir y saber inclusive cuánto medía cada parte de ese santuario que Dios le iba a mostrar al profeta? ¿Por qué? La propia palabra de Dios nos va a decir en Ezequiel capítulo 43, versículo 10: y tú, oh hijo del hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano, para que se avergüencen de sus pecados. Al ver el tema del santuario, uno se da cuenta de algo. Hay un orden definido dentro de lo que es la disposición del santuario. Desde el tabernáculo de Moisés hasta todos los santuarios que se han construido. Hay un orden. Si algo no está perfectamente alineado al orden del santuario, entonces se causa una distorsión, se quita la armonía, se quita la belleza. Cuando todo está en su lugar, entonces el conjunto se vuelve algo realmente muy bonito y muy impresionante. ¿Y para qué es necesario que haya tanto conocimiento de estas medidas y de esta forma, de estas disposiciones? Para que la gente entienda la gravedad del pecado y la diferencia que hay entre Dios y su carácter y los seres humanos y nuestras debilidades y nuestras falencias. Dice San Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. Este es uno de mis pasajes preferidos, dicho sea de paso. Palabras de Cristo Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Uno de los propósitos por los cuales nosotros tenemos que medir, tenemos que saber cómo era este santuario, era para que nosotros podamos entender más acerca de Cristo Jesús. Recuerda que el santuario es un ejemplo del cuerpo de Cristo Jesús también. Y nos va a decir San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A medida que nosotros vamos conociendo la verdad del santuario, a medida que nosotros vamos conociendo las verdades de la palabra, podemos sentir el impacto de Dios en nuestras vidas, que nos lleva hacia una vida de santidad, hacia una vida distinta. Entonces hemos visto que es importante que el santuario sea medido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede llegar a nuestra vida, porque la palabra de Dios puede hacer un impacto en nuestra vida. Ahora, es importante conocer estas cosas de Dios, porque ¿qué es lo más importante que hay en la Biblia? Lo más importante que hay en la Biblia es el mensaje de salvación, pero también una de las cosas que Cristo Jesús dijo en su santa palabra es que se encuentran en ella profecías. Y las profecías, va a decir el Evangelio según San Juan, Cristo las puso allí para que nosotros creamos, para que nosotros aceptemos la salvación que Dios nos da. Y sabes,
Es por eso importante entender estos temas del santuario. Dice Daniel capítulo 12, versículo 5, hablando acerca de la profecía más grande y más poderosa. En el libro de Daniel se encuentran las profecías más interesantes respecto, profecías de tiempo sobre todo, más importantes respecto a cómo Dios iba a ir guiando los destinos de la humanidad. Esto se lo reveló Dios allá al profeta Daniel, allá por el siglo VI antes de Cristo. Dice allí la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, que es un capítulo que habla, dicho sea de paso, acerca del tiempo del fin. Dice el versículo 5, yo Daniel miré y he aquí que dos estaban de pie, dos ángeles, uno de este lado de la orilla del río y el otro al otro lado de la orilla del río. Versículo 7, escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Aparece esta frase misteriosa. Todas las cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Dice el versículo 8, yo escuché pero no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entender las profecías de Daniel es un estudio fascinante ya en sí, pero Daniel mismo cuando escribe estas profecías las escribe porque son revelación de Dios, pero él mismo no entiende muchas de ellas. Hay algunos pasajes en el libro de Daniel donde se dice que Daniel, por ejemplo, queda como enfermo, no podía entender, le causaba pavor ver todas estas tremendas profecías. Y ahí hacia el final del libro Daniel le ruega al ángel que le muestre cuál era el significado y el ángel le dice, Daniel, tú escribe lo que Dios te está mostrando, pero el cumplimiento, el entendimiento se dará hacia el tiempo del fin. Ahora, estas profecías tremendas y su relación con el santuario son algo tremendo, son algo fascinante. Ahora, cuando uno va hacia el libro más adelante en la revelación bíblica, cuando uno va hacia el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 5, ahora el apóstol San Juan recibe otra visión de Dios y mira lo que le parece a él, mira la similitud entre este pasaje y Daniel capítulo 12. Dice ahí la palabra de Dios, se le aparece un ángel al apóstol San Juan y el ángel, capítulo 10, versículo 5, y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo, versículo 6, y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, ya no hay más tiempo. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el ministerio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿De qué está hablando este ángel? Este ángel evidentemente se está repitiendo varios pasajes similares a Daniel capítulo 12. Ahora en este otro gran libro profético, el libro del Apocalipsis, se van a comprender, se van a entender y se van a dar más detalles respecto a estas profecías cuyo significado no había sido sellado hasta el tiempo del fin. Con estas otras profecías apocalípticas hacia el tiempo del fin, la gente iba a entender más la verdad de Dios, más la verdad de la salvación, de una forma impresionante. Y dice el versículo 8 de Apocalipsis 10, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿De qué libro estamos hablando? ¿Qué libro ahora se iba a entender? ¿Qué libro ahora se iba a cumplir? ¿Qué libro cuyas profecías nos muestran cosas impresionantes acerca del fin del tiempo ahora se iba a consumar? Estamos hablando del libro de Daniel. Es evidente, ahora este ángel tiene un libro y está anunciando, ahora se van a cumplir esto y ahora se van a cumplir estas profecías y ya no habrá más tiempo profético. Ahora, ¿cuál es la profecía en el libro de Daniel que es la más abarcante, la más larga? Evidentemente, la famosa profecía del tiempo, tiempos y medio tiempo. La profecía de los 2300, de las 2300 tardes y mañanas o días proféticos o años, como lo han entendido muchas personas y lo entendemos también los adventistas del séptimo día. Muchas personas, muchos estudiosos, eruditos, judíos y cristianos a lo largo de la historia. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó al que hablaba,
¿Hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? Versículo 14, y él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Esta profecía, la profecía de tiempo más grande de la Biblia, habla de la restauración del santuario, de la purificación del santuario, va a decir en Daniel capítulo 7. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? ¿De qué está hablando? ¿De qué evento tan poderoso está sucediendo allí que involucraba la restauración del santuario? Dice Daniel capítulo 9, 25, la siguiente profecía que Dios, en el siguiente capítulo, Dios le da allí en esa otra profecía, Dios da el punto de partida desde donde uno tiene que empezar a contar este periodo de 2300 días proféticos o 2300 años literales. Dice allí la palabra de Dios: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, es desde ese momento que hay que empezar a contar las 2300 tardes y mañanas, le dice el ángel a Daniel. La profecía del capítulo 8, se habla de una profecía de 2300 tardes y mañanas, pero no se pone un punto inicial. En Daniel capítulo 9, en una nueva profecía que abarca parte de esa otra gran profecía, el ángel ahora sí da un punto inicial, desde la salida de la orden para construir y reedificar Jerusalén. Ahora, ¿esto cuándo pasó? La palabra de Dios viene en nuestra ayuda. Esdras capítulo 7, versículo 7, nos va a decir de que esto sucede en el 7º año del rey Artajerjes. Ahora, la Biblia no nos va a decir exactamente el año en nuestro tipo de calendario, pero el 7º año del rey Artajerjes es el año 457 antes de Cristo, sin lugar a dudas. Entonces es a partir de este año, el año 457, cuando el gran rey Artajerjes de Persia da un edicto definitivo para la reconstrucción del muro y de la ciudad de Jerusalén, cuando tenemos que empezar a contar esta gran profecía de 2300 tardes y mañanas, en cuyo final el santuario sería purificado, el santuario sería restaurado, como dicen las grandes profecías del libro de Daniel. Ahora, a partir del año 457 se cuentan estos 2300 años, pero también se cuenta una profecía más pequeña, una profecía muy importante, que esta sí se encuentra detallada en Daniel capítulo 9 y que nos habla, entre otras cosas, de la reconstrucción del templo, de la venida del Mesías y de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que acontece esto en el año 70, pero el fin de esta primera profecía es a la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, en el año 34 después de Cristo. Estas 70 semanas proféticas que Dios corta de un periodo más largo, que es la profecía de los 2300 tardes, de las 2300 tardes y mañanas. 2300 años que Dios le daba a su pueblo de oportunidad para llevar un mensaje de cambio al mundo antes de que la purificación del santuario ocurriese. Y luego de eso vendría el final. Ahora, cuando uno empieza a contar desde el año 457 a.C., 2300 años, descontando ese año, no existe un año cero en la historia, existe año 1 a.C. y año 1 después de Cristo. Cuando uno hace el conteo, uno va a llegar al año 1844. Algo pasó en este mundo en el año 1844. Y este algo está escrito en la profecía de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios: fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. El ángel le hace tomar el librito a San Juan. San Juan toma este librito, el libro de Daniel, y lo pone en su boca, dulce como la miel, pero después se le amarga en el estómago. Y después el ángel lo anima y le dice: no te preocupes, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Ocurriría un trago amargo al tratar de entender las profecías de Daniel. Y esto pasó. Allá por los años 1830 se levanta un hombre en Estados Unidos y empieza a predicar
de que la venida de Cristo Jesús estaba cerca. ¿Por qué este hombre predicaba de que la venida de Cristo Jesús estaba cerca? Guillermo Miller. Porque él estaba estudiando las profecías de Daniel y encontró esa frase enigmática de Daniel capítulo 8, versículos 3 y 14. Después de 2300 tardes y mañanas, el santuario será restaurado. Ve la profecía de Daniel capítulo 7, dice de que el santuario sería purificado, y él llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra. Y que la única forma como esta tierra sería purificada sería con la venida de Cristo, cuando Él venga en gloria y majestad, y esta tierra será purificada pues por fuego. Y Él empezó a predicar de que Cristo Jesús volvería al final del cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Un hombre muy inteligente que se llamaba Samuel Snow le apoyó mucho a Miller, estudió mucho las profecías y le sugirió de que el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas iría a ser el día 22 de octubre del año 1844, donde efectivamente, de acuerdo al calendario caraíta, se llegaba a celebrar la fiesta del Día de la Expiación. Este tema de la purificación del santuario y el tema de la restauración del santuario están íntimamente ligados al tema del Día de la Expiación, porque en el Día de la Expiación, cuando uno va a estudiar, vamos a estudiar este tema, una de las cosas que sucedía es que el santuario era purificado. El velo manchado de sangre que dividía el lugar santo del lugar santísimo era reemplazado. En ese día Dios juzgaba a su pueblo. En ese día se limpiaba el pueblo de todo pecado. Dios decidía quién seguía siendo parte del pueblo y quién no seguía siendo parte del pueblo. De todas las fiestas israelitas, esa fiesta es eminentemente una fiesta de purificación del pueblo de Dios, una fiesta de purificación del santuario. Entonces, de acuerdo a los cálculos de Samuel Snow y de Guillermo Miller, ellos empezaron a predicar de que la venida de Cristo Jesús, la purificación del santuario, como ellos lo entendían, sucedería el 22 de octubre del año 1844, de acuerdo al calendario caraíta. Ese día era el día de la expiación, de acuerdo a ese calendario. Bueno, y de esta forma, Guillermo Miller, Samuel Snow y mucha gente de diferentes iglesias, muchos de ellos bautistas, muchos de ellos metodistas, de diferentes iglesias, empezaron a escuchar este mensaje. Está llegando a su cumplimiento la profecía más grande de la Biblia, la profecía de las 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel. Dicho sea de paso, no existe otra profecía de tiempo más allá de 1844. Vuelvo a repetir, no existe más allá del año 1844, otro cumplimiento de las profecías de tiempo de Daniel. No existe, no hay manera, no hay forma de justificar una profecía más allá de esa fecha. Esa es la última profecía. Porque como dice el libro de Apocalipsis, el tiempo ya no sería más, el tiempo profético hasta ahí se cumple. Lo cual nos quiere decir de que estamos viviendo en los descuentos de la historia de esta tierra y de que Cristo Jesús viene pronto. Bueno, Guillermo Miller, Samuel Snow predicaban y predicaban de que Jesús vendría en el 22 de octubre del año 1844. Llegó el día, Jesús no vino. Esto fue un golpe terrible para el movimiento adventista, porque así se le llamaba a la gente. Se le llamaba el movimiento adventista. Se los empezó a llamar adventistas. Fue muy amargo para ellos. Mucha gente quedó desanimada frente a lo que había acontecido, a este gran chasco, allá el 22 de octubre de 1844. Pero un grupo de seguidores de Guillermo Miller, un grupo de estos adventistas, como se les llamaba porque estaban esperando la venida de Jesús, volvieron a estudiar las profecías de Daniel. Empezaron a estudiar las profecías de Daniel y empezaron a estudiarlas en el contexto de lo que realmente pasaba en el santuario. Y se dieron cuenta de algo, de que hay más de un santuario, de que no solamente están esos santuarios o templos que se construyeron aquí en la tierra, de que hay un santuario también allá en el cielo. Y que la interpretación más adecuada para esta frase, que luego de 2300 días el santuario sería purificado,
simbolizaba de que no un santuario en esta tierra, porque en esta tierra no existía ya más un santuario. El templo, el último santuario que había sido destruido en el año 70 después de Cristo, el templo exílico. Entonces había otro santuario que tenía que ser purificado. En este caso, el santuario en el cielo. Entonces estos adventistas llegaron a la conclusión de que en esa fecha empezaba algo muy importante en el cielo, que era el fin, el comienzo y que lo marcaba esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. La purificación del santuario celestial, el inicio del juicio de Dios sobre su pueblo para determinar quiénes iban a ser salvos en la próxima, cercana venida de Cristo Jesús. Y ellos empezaron a estudiar esto y descubrieron este conocimiento y empezaron a predicarlo, y este conocimiento fue el germen que dio origen a la última iglesia que está predicando acerca de estas cosas hasta el tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, luego de este gran chasco, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice la palabra de Dios, entonces me fue dada una caña, otra vez más, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Entonces, luego de este chasco, ¿qué había que hacer? Había que fijarnos ahora en el templo de Dios, en el altar y a los que en él adoran. Había ahora que poner nuestra mirada ya no en los santuarios de la tierra, sino en el santuario celestial, porque ese era el cumplimiento de la profecía bíblica. Era necesario medir otra vez el santuario. ¿De qué templo estamos hablando? Dice Hebreos capítulo 8, versículo 1. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué va a decir este pasaje? De que hay un santuario en el cielo. Y en ese santuario ministra Cristo Jesús, nuestro único sacerdote, nuestro único sumo sacerdote, nuestro único intercesor, el único que puede otorgar salvación a los seres humanos. Dice Deuteronomios capítulo 26, versículo 15. Habla este pasaje de la morada de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba de que había no solamente el tabernáculo aquí en la tierra, sino una morada, un santuario en el cielo. Dice este pasaje, mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. Mira este otro pasaje en el libro de Salmos, capítulo 20, versículo 1. Este es un salmo de David. Dicho sea de paso, David nunca construyó el templo. El que construye es su hijo, Salomón. Pero mira, aquí se habla de un santuario. ¿De qué santuario se habla? Dice la palabra, Jehová te responde en el día de angustia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2. Él te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. Se habla de otro santuario en todos estos pasajes. Un santuario en el cielo. El santuario que fue purificado o se empieza a purificar cuando se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Un santuario en el cielo. Ahora, cuando uno va al libro de Apocalipsis, uno ve que en ese santuario en el cielo, hay varias partes. Te voy a enumerar y te voy a dar los versículos. Esto lo puedes estudiar en tu Biblia. En primer lugar, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, aparece una visión tremenda donde aparece Cristo Jesús en el lugar santo en el cielo. En este lugar santo hay 7 candeleros que son los espíritus de Dios, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Aparece en esta misma visión Cristo Jesús como nuestro único sacerdote, el único que puede perdonar nuestros pecados, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Aparece en otra visión, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, aparece el Padre sobre su trono. Son diferentes vistazos de este santuario que está en el cielo, según el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. En esa misma visión aparece otro elemento del lugar santo, de ese santuario que está en el cielo, los 24 ancianos, que aparecen ellos en Apocalipsis 4, versículo 4 y en otras partes de esa misma visión.
Aparece también dentro del lugar santo, de ese santuario en el cielo, los 4 seres vivientes y miles de ángeles. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. ¿Te acuerdas que en todos los santuarios, desde el de Moisés hasta el de Salomón, estaban ángeles representados por todas partes? Y aparecen 4 principales allí en el libro de Apocalipsis. También aparece en esta parte del santuario que se enfoca sobre todo en el lugar santo y en la parte exterior, aparece un mar de vidrio. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, bastante en paralelo con la fuente de agua que había en los santuarios terrenales. También aparece un altar del incienso, Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Todos estos son elementos relacionados con el lugar santo, del santuario celestial. Pero a medida que Cristo Jesús va avanzando en su ministerio, en el libro de Apocalipsis, uno se va a dar cuenta de algo muy importante. A la mitad del libro, Cristo Jesús pasa de un departamento al otro. Esto quiere decir de que en el cielo, el santuario que está en el cielo tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Hay un trono de Dios. Este trono de Dios aparece en la primera parte del libro en el lugar santo. Pero el trono de Dios, de acuerdo a las profecías de Ezequiel, de acuerdo a las profecías de Zacarías, se puede mover, puede estar tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Dios no está encadenado en un lugar. No estaba encadenado en la época de Moisés. Tampoco. Dios a veces se iba hasta su carpa y la presencia de Dios estaba allí y Dios hablaba directamente con Moisés. Dios mueve su trono a donde Él quiere, es un trono movible. Es una cosa muy linda. Aparece en la mitad del libro de Apocalipsis, se abre otra. Es bien interesante este pasaje porque Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, habla de que se abre una puerta y ahora se ve el arca del pacto. En el cielo también está esa arca del pacto. Hay un lugar santísimo en el cielo. Y también en el cielo aparece un atrio, Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Y sabes cuál es el atrio? El atrio es la tierra. El atrio es este mundo, porque en este mundo Cristo Jesús fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados. ¿Te acuerdas que te dije que en Ezequiel aparece una profecía de un río, Ezequiel 47 creo que es, que aparece una profecía de un río que sale del templo de Dios y va y vuelve a dar vida al mar muerto? Este capítulo yo le puse alguna vez un nombre gracioso, la resurrección del mar muerto. Y es así, del templo de Dios sale un río de agua cristalina, un río de agua viva, un mar de vidrio que llega hasta esta tierra y le da vida. Bien interesante. Todas estas partes de ese santuario celestial aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces, si uno entrara en el lugar santo del cielo, del santuario celestial, ¿qué encontraría ahí? Uno hacia el norte estarían los sillones de los 24 ancianos, que son representantes de los hijos de Dios. Creo yo que estos 24 ancianos bien podrían ser seres humanos que ahora están en el cielo y que son representantes, son parte de esa primera gavilla que Jesús llevó cuando resucitó de los muertos. Hacia el sur están las 7 lámparas, los 7 candeleros que aparecen en el libro de Apocalipsis. Aparece también el altar del incienso y hay evidentemente un lugar santísimo que se muestra en Apocalipsis capítulo 11, donde está el arca de Dios. Cosa maravillosa. En el cielo también hay un santuario. ¿Y cómo podemos llegar a ese santuario? ¿Cómo ahora nosotros podemos entrar allí en ese santuario y obtener la salvación que necesitamos para nuestras vidas? Dice San Juan capítulo 1, versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La única forma en la cual nosotros podemos llegar al santuario es por medio del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. No hay un hombre en este mundo que pueda decirte yo te absolvo de pecados. Solamente Cristo puede absolverte de tus pecados. No hay ninguna institución que pueda otorgarte salvación. Solamente Cristo Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puede sanar la enfermedad del hombre y puede limpiar una vida llena de pecado. Por eso dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 hasta el 14. Dice lo siguiente, pero estando ya presente Cristo,
el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el santuario, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Acude a Cristo Jesús. Él está en el santuario en el cielo, intercediendo por ti. Él puede limpiar tus pecados, porque Él ha sido el Cordero de Dios que quitó en la cruz del Calvario los pecados de todo el mundo. Que Dios te bendiga.